Hola, buen día chicos. Este es un trabajo interdisciplinario entre diferentes materias de la anexa rural y TAPU del cuarto año. Bien, el tema que disparó que nosotros los profes nos uniéramos en una temática común que es la biodiversidad fue el siguiente: las cataratas del Iguazú cerradas por la cuarentena y con un hilo de agua por la peor sequía desde 2006. Bien, entonces desde geografía lo que hice yo es separar varios grupos y cada grupo tenía que abordar una temática diferente. Bueno, el grupo de ustedes, que está integrado por Florencia Acevedo, Emanuel Cisneros y Oliva Rocío, le tocó la temática de biomas. ¿Qué son los biomas? Son áreas homogéneas en cuanto a flora y fauna. Forman parte de una determinada configuración de ecosistemas particulares y si bien los biomas comprenden tanto organismos vegetales como animales, se los clasifica en función de los primeros, es decir, de los organismos vegetales. Bien, la distribución de los biomas depende de varios factores. Primeramente del clima de una determinada región. ¿Por qué? Porque determinadas las especies no no son iguales, sino que están adaptadas a diferentes climas, ¿no es cierto? Hay especies, tanto vegetales como animales, que están adaptadas a un clima cálido, otros a un clima frío, otros a un clima lluvioso, otros a un clima más seco, que pueden soportar la sequía. Entonces, uno sería ese factor de distribución de clima, de biomas, sería el clima, tanto en lo referido a las precipitaciones como a las temperaturas medias. El relieve también, ya vamos a ver por qué, cómo va variando el relieve, cómo la disposición del relieve va y, digamos, la altitud va cambiando, va variando el factor modificador de temperaturas y también va modificando los biomas. Y la presencia de cuerpos de agua, de lagos, lagunas, de ríos, también van a generar determinados biomas. Bien, entonces la diversidad climática del mundo también va a ser a la diversidad de biomas. Un ejemplo pequeño, ilustrativo, es este, ¿no es cierto? El viento húmedo del Atlántico va generando precipitaciones. En el bosque chaqueño occidental ya llega bastante seco, llueve, pero hay estaciones que son bastante secas, ¿no es cierto? Pero el viento húmedo del Atlántico, al llegar al chocar con una barrera orográfica, con un relieve montañoso, va generando un ascenso de esa masa de aire y va generando cada vez mayor cantidad de precipitaciones, ¿no es cierto? Entonces va cambiando las precipitaciones y va cambiando también el bioma, ¿no es cierto? Acá hay un bioma de bosque chaqueño occidental y acá de una selva. Y del otro lado, esta masa de aire va a pasar seca porque ya descargó toda su humedad de este lado, entonces va a generar otro tipo de bioma que es con especies que se van a adaptar a la sequía. Bien, acá ocurre un poco más o menos lo mismo. Las masas de aire provienen del sector chileno, este sería el límite entre Argentina y Chile. El sector chileno va a generar precipitaciones acá, generando una selva. Después las precipitaciones van a ir decayendo, decayendo, va a generar un bosque, otro bosque, y digamos de este lado ya va a pasar seco y va a generar una estepa. Bien, la clasificación de los biomas depende de diferentes criterios como la densidad, la diversidad, los pisos altitudinales, las especies existentes y las especies dominantes. Bien, esto va a generar diferentes biomas. Ahí va una diversidad de biomas como la selva, el bosque, la sabana, la pradera, el desierto, la tundra, la taiga. Y acá hay un mapa de biomas mundiales, ¿sí? Cómo se distribuyen, relacionado también a la distribución de los climas, por ejemplo. Bien, la selva, por ejemplo, vamos a ver una caracterización de la selva que, por ejemplo, en Brasil
digamos, está muy difundido el bioma de la selva, tiene que ver con un clima cálido, muy lluvioso, y esto va a generar un bioma muy denso. Habíamos visto que uno de los factores de clasificación de los biomas era la densidad, y las selvas son biomas muy densos. Por ejemplo, si nosotros pasamos con un helicóptero por arriba de una selva, vamos a ver que no se ve el suelo, por ejemplo, es como una masa uniforme, grande, eh, con pocos espacios en blanco, digamos. Es diversa porque la selva tiene una gran diversidad de vegetales, de animales, existen muchas especies y están todas relacionadas entre sí. Los pisos altitudinales, hay diferentes pisos altitudinales, por ejemplo un piso inferior, acá abajo, un piso un poquito más grande, un piso medio y un piso superior. Fíjense que los árboles llegan hasta por encima de los 50 metros. Entonces acá en la selva encontramos los árboles más altos del mundo y con una diversidad de pisos altitudinales. Las especies existentes, hay muchas especies, y las especies dominantes. Obviamente que va a haber árboles que son más dominantes. Bien, acá tenemos otro esquema de la selva. Y acá una figura, una foto de una selva, ¿no es cierto? Ven la densidad de la masa de la selva, de la masa de vegetación. El bosque también, ¿no es cierto? Ahí tiene una menor densidad, si bien los bosques son densos, pero tiene una menor densidad que la selva. Hay algunos espacios en blanco, con, digamos, más principalmente en los bosques secos. Por ejemplo, en los bosques ya las temperaturas son cálidas, puede haber bosques fríos o bosques cálidos en los bosques, pero siempre están adaptados los bosques a una temperatura, a un clima con una estación seca, ¿no es cierto? Y están adaptados a eso. Densidad, diversidad, los bosques son mucho menos diversos que la selva. Generalmente hay en los bosques una especie o varias especies que predominan, por ejemplo un bosque de quebracho, un bosque de palo borracho. Entonces un bosque de mistol, aparecen estos arbolitos, los pisos de vegetación. También no hay muchos árboles de gran altura, ¿no es cierto? Entonces hay menor cantidad de pisos de vegetación, y las especies dominantes, como dijimos, hay una especie que domina. La estepa es mucho menos densa, ¿no es cierto? Aparecen matas de pastos secos. La estepa, ¿no es cierto?, es un bioma de especies que están adaptadas a la sequía, que, bueno, generalmente son biomas más fríos, por ejemplo, relacionados con las montañas, o relacionados con, por ejemplo, los biomas que están más al sur, en el caso de Latinoamérica, de América, ¿no es cierto? Los biomas que están más al sur, por ejemplo en la Patagonia, aparecen este tipo de biomas que están adaptados al frío. Son pocas especies, hay pocos arbustos, ¿no es cierto? Entonces hay pocos pisos altitudinales, tenemos un árbol y un pasto. Los árboles generalmente son bajos. Bien, y la sabana, por ejemplo, que también, ¿no es cierto?, tienen poca diversidad. Generalmente hay árboles, por ejemplo, estos biomas se los ven en la sabana africana, por ejemplo, tienen pocos pisos altitudinales, y estos árboles estas especies están adaptadas al clima cálido y seco, con una estación seca. Bien, y los desiertos, ¿no es cierto?, donde va a haber mucho suelo desnudo, pocas matas espinosas generalmente, que están muy adaptadas a lo que es la sequía, no hay prácticamente árboles. Bien, entonces aparece el concepto de biodiversidad.